Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que la Dana, que deja tras de sí una tragedia histórica, aviva las diferencias entre el gobierno de Pedro Sánchez y el de Carlos Mazón, que se echan las culpas por lo ocurrido. La Agencia Estatal de Meteorología llevaba días advirtiendo de la llegada de esta Dana y, sin embargo, la portavoz del gobierno compareció el martes en Moncloa después de 4 alertas de la EMET y no avisó de nada. La Diputación de Valencia sí que mandó a sus trabajadores a casa por los posibles riesgos el martes pasado a mediodía, pero el Servicio de Protección Civil de Valencia no lanzó el aviso de alarma hasta pasadas las 8 de la tarde. Ahora Marlaska achaca a Mazón la responsabilidad del envío tardío de esta alerta, asegurando que la gestión del protocolo corresponde a las autoridades autonómicas. Así se explicaba Carlos Mazón, presidente de la Generalidad Valenciana. Bueno, los protocolos que han seguido todos los técnicos tienen que ver con el protocolo que aprueba, que coordina y que está perfectamente reglado por la Dirección General de Protección Civil del Gobierno de España. Los técnicos del Servicio Provincial de Bomberos, los técnicos del 112, la Subdirección de Emergencias, incluido los propios representantes del Gobierno en el órgano colegiado, han ido realizando las alertas desde el propio domingo. Hubo una alerta extraordinaria y complementaria ayer a las 8, pero desde el propio domingo, según iba evolucionando los datos que AEMET pasaba, iba evolucionando las alertas a través del 112. Ha habido sucesivas alertas que han ido evolucionando en ese momento. Por tanto, lo que se ha cumplido es el protocolo establecido y el que marca la Dirección General de Protección Civil del Gobierno de España. De hecho, según ha dicho el Ministerio del Interior, el Gobierno sopesó declarar emergencia nacional, pero renunció para no quitarle el mando a Mazón. Escuchamos a Fernando Grande Marlaska en una entrevista en Radio Nacional. Todos los protocolos, que decir, son susceptibles, no son susceptibles. Todos los protocolos se evalúan de una forma constante, permanecen vivos. Y necesariamente después de una tragedia como esta, que como habéis dicho es la tragedia más grave y de mayor entidad que hemos enfrentado pues los españoles en el último siglo, en ese sentido provoca un estudio y un análisis. Pero ahora principalmente es el momento de responder con la mayor eficacia y con todos los medios que tenemos el conjunto de administraciones del Estado, con esa coordinación que yo creo que estamos demostrando trabajando. Lo cierto es que horas antes de esa alerta en los móviles, el Centro de Coordinación de Emergencias y la Confederación Hidrográfica del Júcar ya habían avisado. Además, varios ayuntamientos advertían a sus cuerpos locales de policía y a los medios de comunicación que se hacían eco del caos que ya se vivía en diferentes localidades. Bueno, que aquí los mecanismos han fallado, pues está claro. Hablamos de posiblemente lleguemos a los 400 muertos, si no más. Las pérdidas materiales cuantiosísimas. Y al final, pues lo que hemos visto todos en las imágenes es el agua bajando descontrolada con una fuerza inmensa por mitad de numerosos pueblos y arrastrando todo a su paso. Así que evidentemente, claro que han fallado las cosas. Pero, miren, les voy a citar cosas que se podrían echar en cara a unos y a otros. La Agencia Estatal de Meteorología, organismo científico, predijo que habría lluvias de 180 litros por metro cuadrado. Pues fueron 500 litros por metro cuadrado. En algunos puntos, 640 litros por metro cuadrado. Por tanto, la AEMET falló por mucho en sus predicciones, dividiendo por 3 lo que luego realmente pasó. El gobierno. Había alerta roja de la AEMET antes del martes, pero compareció la portavoz del gobierno el martes, Pilar Alegría, esa iletrada que no puede evitar cometer errores, pues en fin, no sé, muy básicos, ¿no? El otro día hablaba de prescindir contratos en lugar de rescindir. Bueno, esta ignorante que han puesto de portavoz del gobierno compareció el martes en rueda de prensa. Oiga, la EMET ya había dicho que había alerta roja en Valencia, pues podía Pilar Alegría haber avisado a la población, oiga, quédense en casa o hacer algo, ¿verdad? No lo hizo. El gobierno de Mazón en Valencia
Ahora pues le andan reprochando a Mazón que a la 1:15 del mediodía del martes salió a hacer unas declaraciones diciendo que bueno, que para las 6 de la tarde ya habría remitido todo el tema. Cuando realmente lo que sucedió es que fue esa tarde cuando se desató el caos. Y al final, pues la alarma por los móviles no sonó hasta las 8 de la tarde. Y a todo esto se suma, pues detalles como por ejemplo que la Diputación de Valencia, que ya saben ustedes que es ese lugar donde pues, los partidos mayoritarios van a repartirse unos jugosos puestos, no sé yo muy bien para hacer qué cosas, pero manejan unos presupuestos enormes. La Diputación de Valencia a las 2 de la tarde mandó que a las 2 de la tarde se consideró que era mejor que los trabajadores de la Diputación de Valencia se fueran a casa, pero no se le dijo a la población en general. No lo dijo ni el gobierno central ni el autonómico. Oiga, mejor que se vayan todos a casa porque, fíjense, estamos mandando a los trabajadores de la Diputación de Valencia porque esto es peligroso. No se podía haber dicho algo así a la población. Bueno, hecha esta enumeración de cosas que se le podrían reprochar a cada uno, pues ahora permítanme contraargumentarme a mí mismo. Que la AEMET se confunda y diga 180 litros y luego resulte que son 500 o 640 litros por metro cuadrado, pues es un fallo. Pero tampoco es algo que se le pueda reprochar a la AEMET. No se le puede decir usted no ha cumplido con su labor al no predecir, porque este tipo de cosas son impredecibles, son fenómenos meteorológicos de una enorme complejidad y no hay manera de prever todos los casos ni de evitar, pues eso, que tú con tus modelos matemáticos digas, pues solo serán 180 litros y al final resulta que eran 640 porque se combinó la temperatura con no sé qué. Es decir, la EMET falló, pero no hay dolo en ese fallo, ni tampoco creo que inutilidad. El gobierno, pues había alertas rojas de la EMET, no sé qué, y desde el Consejo de Ministros no dijo nada. El gobierno falló, pero tampoco creo que el gobierno de Sánchez tuviera dolo en esto, ni pretendiera ocultar información. Simplemente lo que había eran avisos, sí, alerta roja por tal, pero nos dan tanto la plasta con emergencias climáticas, la crisis climática, se va a acabar el que cuando ponen un mapita con Valencia en rojo diciendo alerta por tal, los de la EMET, nadie le concede importancia. Ven ustedes, por ejemplo, cuando tú acostumbras a la población y a los políticos a salir en la información del tiempo, estamos en noviembre, dicen, uy, 24 grados en Burgos, y te ponen ahí un mapa todo lleno de rojo, como si se estuviera quemando todo y todo fuera una alerta, porque el mundo se va a acabar, porque necesitan transmitirnos ese mensaje para luego saquearnos a placer. Cuando tú acostumbras a la gente a que todo es rojo y de alarma, pues entonces cuando verdaderamente hay una alarma en la que el rojo significa algo, pues ni los ciudadanos ni los políticos le dieron importancia. Así que el gobierno falló, el gobierno de Sánchez, pero tampoco creo que hubiera dolo ni inutilidad. Y el gobierno de Mazón falló también. A la 1:30 de mediodía decía que a las 6 de la tarde iba ya a pasar el tema, cuando fue esa tarde cuando se desencadenó el caos. ¿Hubo dolo por parte de Mazón? ¿Pretendía engañar a la gente? Pues no. ¿Por qué dijo eso a la 1:30 de la tarde? Pues probablemente es lo que le estaban diciendo sus servicios de emergencia, que a su vez hablaban con los servicios de predicción meteorológica estatales o valencianos o lo que sea. No creo que ninguno de ellos, ni la AEMET, ni los servicios de emergencias, ni Mazón, ni Sánchez, cometieran ninguna malevolencia o cometieran ninguna inutilidad manifiesta. No lo creo. Pero algo falló. Y lo que falló es, en primer lugar, el sistema de alertas. No que la alerta saliera antes o saliera después,
sino simplemente tú no le puedes a la gente decir: tiene que estar usted atento a lo que publica en Twitter AEMET, o tiene que estar en no sé qué, y creerse a veces el color rojo de los mapas y a veces pues pensar que es una exageración. Tú no le puedes a la gente decir las cosas de manera demasiado complicada. A la gente lo que hay que decirle ante una emergencia es: señores, váyanse ya a su casa, no vayan esta tarde a trabajar. Lo que les dijeron a los trabajadores de la Diputación de Valencia. Señores, no lleven a los niños al colegio. Señores, no salgan en cuanto vean que a la calle en cuanto vean que empieza a llover fuerte, y si ven que sube el agua por su casa, súbanse a los pisos altos. A la gente hay que darle algo, primero, que la gente se pueda creer y comprender la gravedad, y segundo, que le indique qué hacer. Entonces, cuando todo esto haya pasado, pues evidentemente habrá que cambiar un poquito los protocolos y pensar en por qué no se han hecho otras cosas, que ahí sí que habrá que hacer una reflexión profunda para evitar todo esto. En el sentido de, si sabemos que hay zonas especialmente con riesgo, pues oiga, ¿no convendría allí, en lugar de destrozar presas, crear unas cuantas para poder tener algo que contenga las aguas cuando pase un fenómeno como este? ¿No habría que dragar los ríos en lugar de seguir aplicando políticas ecologistas suicidas que prohíben tocar el matorral del río porque es que estamos alterando la naturaleza? Yo creo que hay que hacer muchas reflexiones, pero ahora pues el momento es el de tratar de paliar lo que está sucediendo, auxiliar a los que están allí padeciendo las consecuencias, terminar de calibrar todo lo que ha ocurrido, y después tiempo habrá para revisar protocolos y, por ejemplo, pues para darse cuenta de que cuando tú tienes un Estado con unas competencias repartidas entre el Estado y las comunidades autónomas, pues al final todo termina derivando en que el gobierno intenta culpar a Amazon, se defiende culpando a Marlaska dice que él no tiene nada que ver, y lo malo es que probablemente todos tengan razón y que hasta cierto punto no era competencia de ninguno, porque la mitad de las competencias están en un lado, la otra mitad están en el otro. El Estado autonómico se nos vendió como algo destinado a acercar la gestión a los ciudadanos, y al final ha terminado siendo algo que nos arruina y que encima difumina las responsabilidades. Bueno, lo dicho, ahora lo principal es tratar de paliar la situación. Y aquí sí que podemos empezar a atizar a gente. Escuchen. Más de 1.100 efectivos de la UME, 750 agentes de la Guardia Civil y unos 100 policías han sido desplazados a la zona más arrasada por la Dana. El propio Carlos Mazón, presidente de la Generalidad Valenciana, solicitaba la incorporación de estos efectivos disponibles por tierra, mar y aire para hacer frente a las consecuencias de la Dana. Se incorporan nuevos efectivos del Ejército, preparados tierra, mar y aire. Mañana ya estarán aquí, se desplazarán a todos los municipios afectados para colaborar en la logística. No es rogar, sino que es la necesidad de evitar las carreteras, de evitar desplazamientos en carretera de todo tipo, especialmente mañana también, sabiendo que es el Día de Todos los Santos. Sabemos que es un día muy sensible también. Evitar a toda costa los desplazamientos por carreteras, porque están siendo necesarias para nuestros efectivos, que necesitan seguir recogiendo, desbloqueando y trabajando, y también, de nuevo, por seguridad. A la zona están llegando ya mismo esos refuerzos militares para las tareas de logística y distribución de ayuda a la población. Hasta ayer el gobierno valenciano no pidió formalmente que se mande el ejército. Desde el principio pues se mandó a la unidad militar de emergencias, como se hace con cualquier catástrofe,
El rey puso su guardia real a disposición de las autoridades y la ha enviado también a ayudar, pero la situación es desesperada. 366.000 personas sin agua, 78.000 sin luz, zonas enteras donde no se puede pasar por las barreras de coches, escombros, enseres, arrastrados por la riada. Hay muertos debajo de los escombros. Hay gente atrapada en los coches, quizá alguno con vida, probablemente pocos. Habrá muchos fallecidos. Estamos hablando de 155 muertos, pero hay 250 desaparecidos, lo cual invita a pensar que la cifra de víctimas va a ser pavorosa, por encima de los 400, los 500. Bueno, pues todo esto requiere el mayor de los esfuerzos. Para empezar, en la atención a los supervivientes. ¿Por qué no está todo el ejército volcado en esto? Se mandó a la unidad militar de emergencia, sí, no parece que sea suficiente. Mazón pidió ayer que se envíe todos los medios del ejército posibles, y el gobierno ha respondido diciendo que envía a 500. ¿Saben ustedes cuántos soldados tenemos en el sur del Líbano? Que Israel ha pedido que se retiren, porque lo único que están haciendo es entorpecer las operaciones antiterroristas de Israel. Pues tenemos a casi 700 soldados en el sur del Líbano. O sea, tenemos allí a 700 soldados jugándose la vida, haciendo pues prácticamente de escudos humanos de los terroristas de Hezbollah, pero para atender a las necesidades de la población en Valencia tenemos a 500 solo. ¿Por qué 500? Vamos, debería estar todo el ejército movilizado. Deberían estar todos los medios que el ejército tiene movilizados para atender primero a los supervivientes y después para ayudar en las labores de desescombro y de rescate. Oiga, no hablamos de un pueblito donde se ha producido tal. Hablamos de una zona amplísima. Empezábamos el programa hablando de que hay 45 kilómetros de vías férreas arrasadas. Bueno, pues ya acabo de ver en las provincias, el periódico valenciano, que no, ya son 80 y tantos los kilómetros que se ha comprobado que están arrasados. O sea, es amplísima la zona. Hay muchos pueblos afectados y hace falta, pues evidentemente, para empezar organizar una cadena logística que asegure el suministro de agua. Es que hay gente bebiendo el agua turbia porque no tiene otra cosa. Entonces, ¿por qué 500, Sánchez? ¿Con 500 basta? Pues no lo sé. ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno? ¿Cuánto dinero va a destinar este gobierno a ayudar a los afectados? Porque el gobierno valenciano ya ha anunciado, me parece que son 200 millones para poder hacer frente a la catástrofe. ¿Qué va a hacer el gobierno central? Tenemos un gobierno particularmente inútil y malvado, que ya está movilizando a sus terminales mediáticas para tratar de poner el foco sobre Mazón, fundamentalmente porque esta tragedia le viene al Partido Socialista de perlas para tratar de desplazar el foco de su corrupción. Espero que no haya en estos momentos gente del Partido Socialista y de sus entornos empresariales ya dándole al cacumen para ver cómo aprovechan la tragedia para seguir robando pasta, como hicisteis con la pandemia, canallas. ¿Estáis ya maquinando cómo llevarse la pasta? Impresentable que desde medios de próximos a Sánchez y a sus socios ya se esté tratando de focalizar sobre Mazón, que muy al contrario pues ha mostrado una actitud conciliadora, a mi juicio demasiado, con el gobierno de Sánchez. Bueno, esta noticia que vamos a comentar ahora pues es bastante desmoralizadora. Escuchen.
En medio de las tragedias siempre hay quien quiere lucrarse. Es el caso de los saqueos a tiendas que se vienen produciendo desde ayer. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido por ahora más de 50 personas por actos de pillaje en los establecimientos que quedaron anegados y sin vigilancia tras el paso de la Dana. Así lo contaba Miguel en redes sociales. Él es un farmacéutico vecino de Paiporta. Saqueo hemos tenido, que es el principal problema. Por el desastre natural nadie lo puede prever, pero la maldad de la gente a intentar llevarse lo que no era necesario, porque si hubiera sido cosas necesarias, pero se han llevado todo lo que no se llevó el agua se lo ha llevado la gente. Pienso en ahora mismo, no pienso en más allá de ahora mismo, porque si no me deprimo. No hay plazos en mi cabeza. Suficiente para hacer reventar las cristaleras que habían y que todo desapareciera. Entre los objetos sustraídos hay material deportivo y ropa de diferentes marcas, alimentos gourmet y varios artículos susceptibles de ser revendidos. Entre los detenidos hay un comando de 5 personas entre 24 y 40 años que asaltaron una joyería llevándose un botín de más de 30.000 euros. La Fiscalía Provincial de Valencia está solicitando prisión preventiva para los detenidos por saqueos en todo tipo de establecimientos y también en los domicilios de las zonas cero de la Dana. Las patrullas de vecinos para frenar robos y saqueos se están multiplicando en diferentes localidades para evitar que los daños sean aún mayores. Bueno, desolador. Gente pues entrando en tiendas de telefonía móvil, entrando en grandes almacenes y llevándose en un carrito 10 jamones, entrando en joyerías, entrando en farmacias, entrando en tiendas de ropa para arrasar, para ramblar con todo. Más de 50 detenidos, según algunas informaciones serían más de 60, pero no lo tenemos confirmado. Estamos hablando de que en algunos sitios se han producido escenas pues derivadas de la necesidad, por ejemplo vecinos pegándose por hacerse con unas botellas de agua, pero hay muchos otros casos donde no es así, es saqueo puro y duro. Es gente que aprovecha para robar hasta en los coches accidentados, rompiéndolos y sacando lo que podían encontrar dentro, si es que había algo. Espero que se nos den los nombres de todas esas personas. Creo que si alguien es tan canalla como para hacer esto, pues merece que conozcamos su identidad, merece que pongamos cara a quienes aprovechan pues una de las peores catástrofes que hemos sufrido para robar. Bueno, ¿qué está pasando en la sociedad española? Porque esto es la primera vez que lo veo en una catástrofe producirse saqueos. Por eso me gustaría saber los nombres. Tengo curiosidad por ver de dónde viene esta transformación social. Porque, como digo, no es lo tradicional en España. Bueno, y mientras tanto, al otro lado del Atlántico, pues tenemos encuestas pues de la última hora de la campaña. Terminamos abriendo la página de información internacional. Atlas Intel predice una victoria clara de Donald Trump. Esta empresa de sondeos presume de ser la encuestadora más certera en las pasadas elecciones de 2020 y ahora le da a Trump por ganador con un amplio margen sobre Kamala Harris. Dice Atlas Intel que Trump lidera con el 49,1% a nivel nacional. 2 puntos por debajo está Kamala, que tan solo consigue llegar al 47%. En concreto, aventaja a Harris por 1 punto en Pensilvania y en Michigan, por 2 en Georgia, por 3 en Wisconsin, por 4 en Carolina del Norte y Nevada y por 5 en Arizona. Estos estados son clave a la hora de armar el colegio electoral, de ahí que se ponga el foco en los llamados estados bisagra. Bueno, pues encaramos los últimos días de campaña. Ya saben ustedes que la votación es el próximo martes, con una ventaja de Trump tanto en lo que se refiere a la consecución de compromisarios para el colegio electoral, que al final es el que decide quién es el presidente, como en voto popular, lo cual pues sería una novedad. O sea, si Trump logra ganar en voto popular a los demócratas, sería una derrota de los demócratas sin paliativos. Pero está todo enormemente ajustado, y en los estados bisagra pues las diferencias son pues en varios de ellos de menos de 1 punto, con lo cual
Pues todo depende de quién se acerque a votar, todo depende de quién haya votado por correo, todo depende de quién haya votado anticipadamente. Y bueno, pues no está nada cantado. Parece que todo apunta a que ganará Trump. Pero una cosa es lo que parece y otra cosa luego pues puede ser la cruda realidad. En cualquier caso, saldremos pronto de dudas el próximo martes. Vamos con don Alejandro Baños para que nos diga qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Alejandro. Buenos días, don Luis. Hoy en Voz Media les informamos de la última hora de las elecciones. El Partido Demócrata de Pensilvania demandó el miércoles al condado de Erie, alegando que entre 10.000 y 20.000 votantes no habían recibido ni devuelto los votos por correo. Por su parte, las autoridades del condado reconocieron el fallo y aseguraron que están investigando lo sucedido. Recordemos que Donald Trump y Kamala Harris se juegan mucho en Pensilvania, estado clave en las elecciones del próximo martes. Don Luis, acaba de celebrarse la noche más terrorífica del año y hay que hablar de lo terrorífico que ha sido para los estadounidenses celebrar Halloween, no por los sustos, sino por cómo les ha afectado en los bolsillos. Este año los estadounidenses se han visto obligados a ajustar sus presupuestos y muchos han decidido no celebrar Halloween debido a los elevados precios de los productos típicos de esta noche. Según una encuesta, el 59% de los consumidores recortó gastos en decoración, dulces y otros artículos típicos. Terrorífica también ha sido la siguiente noticia porque el expresidente de Bolivia, Evo Morales, está siendo investigado por la Fiscalía por delitos de tráfico de personas y abuso sexual de menores de edad cuando todavía era presidente. Sus simpatizantes están denunciando que se trata de una persecución judicial. Y concluimos con algo bastante más festivo. Los Dodgers de Los Ángeles se proclamaron campeones de la Serie Mundial de Béisbol tras imponerse a los Yankees de Nueva York por un resultado global de 4-1. Para ampliar estas noticias y conocer otras informaciones, no olviden visitar nuestra página web voz.es y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro.